La emisión está comenzando. Todos los asistentes Muy buenos días, están en modo bienvenidos de a la conferencia escucha. en línea de Prima FP, balance del primer semestre y expectativas para el resto del año. Considerando que estamos 2 de julio del 2014, nos pareció importante hacer un balance de lo que ha pasado en los primeros 6 meses del año y dar un poco nuestras perspectivas hacia el segundo semestre y también probablemente entrando hacia el 2015. Una salvaguardia legal, rápidamente, la información contenida en las diapositivas no debe ser tomada como un consejo o recomendación para apoyar una decisión de inversión. La información incluida en este documento ha sido tomada de fuentes consideradas como confiables. Sin embargo, Prima FP no puede garantizar su exactitud y no asume responsabilidad respecto de algún error u omisión. La información puede ser modificada sin la referencia o notificación previa. Les habla José Roca, gerente de inversiones de Prima FP, y básicamente quería empezar la presentación comentándoles un poco sobre el entorno global para después ir decantando probablemente en lo que es las distintas clases de activos como mercado de acciones, mercado de bonos y también las inversiones alternativas que están tomando un rol cada vez más importante dentro de las inversiones de las FPs en general y en Prima FP en particular. Sobre el entorno global, un tema importante a mencionar es cómo han ido cambiando las perspectivas de crecimiento a lo largo del año. Si nosotros vemos las dos primeras columnas, lo que podemos ver es las expectativas para el primer trimestre de este año que se tenían al empezar el año y hacia qué dirección han sido revisadas. Es decir, el primer trimestre se esperaba un crecimiento de 2.2% y la revisión ha sido de 0.7 hacia abajo, es decir, 1,5% es el nuevo número. ¿Por qué se ha revisado la baja? Como podemos ver, uno de los grandes factores explicativos es la contracción del PBI de Estados Unidos del orden de 2.9, que hace que cuando se esperaba un número positivo ha terminado siendo negativo. Ahora, esto se explica no porque a Estados Unidos esté yendo peor de lo que se esperaba, sino porque ha atravesado un crudo invierno, el peor en varias décadas, que ha tenido un impacto temporal sobre la economía. Tan temporal ha sido que cuando uno ve las expectativas del segundo trimestre, ve que el crecimiento global más bien se ha corregido hacia el alza ligeramente, y uno de los grandes motivos también nuevamente pasa a ser Estados Unidos con un crecimiento incluso mayor a lo que se esperaba a comienzo de año. En neto, igual no se termina de recuperar por completo. Estados Unidos se esperaba a comienzo de año que crezca 2.6, ahora crece 2.2 según los últimos estimados y la contracción o la revisión a la baja de 0.4. Eso tiene un impacto definitivamente en el crecimiento global. Sin embargo, creemos que el crecimiento está en territorio bastante saludable, con tendencias positivas. La eurozona saliendo de una recesión en el 2013 a crecimientos positivos, aunque aún pequeños. Japón, que venía también de periodos recesivos y periodos de inflación muy baja, también empieza a tener ciertos crecimientos positivos para el 2014. Es decir, en general vemos un panorama constructivo en términos de crecimiento global y de crecimiento de países desarrollados. En el caso de emergentes, si bien hay algún tipo de aceleración, sobre todo en Latinoamérica, liderada por los grandes países como México y Brasil, Perú también no ha sido ajeno a cierta expectativa a la baja de crecimiento. Un tema que debemos notar también es que Asia va a seguir liderando el crecimiento global y China en particular debería poder sostener tasas de crecimiento por encima del 7%. El último estimado para el 2014, como se ve en esta tabla, es del orden del 7.4. Empezamos a ver no solamente los estimados analistas para primer trimestre, segundo trimestre y para el año, sino empezamos a ver ya indicadores mensuales que un poco dan un adelanto de lo que se podría venir en la economía. Los indicadores en el gráfico de la izquierda de servicios y manufactura a nivel global están con una tendencia claramente positiva. El ciclo manufacturero, el ciclo de servicios está con una buena tendencia. El indicador líder global, que es una composición de varios indicadores, también está en territorio positivo, confirmando un poco la tendencia y las expectativas para el año que hemos visto, ¿no? De hecho, se confirma también que lo de Estados Unidos parece haber sido un bache temporal exclusivamente explicado por el invierno y no necesariamente
un bache por una demanda, una confianza o un consumo menor a lo esperado. Tema importante a destacar es el tema de los bancos centrales. Como deben saber, los bancos centrales a nivel global han experimentado básicamente con un crecimiento de sus balances que en contrapartida ha tenido una inyección de liquidez muy significativa en las economías y en los mercados. Lo que podemos ver es hoy día hacia dónde se está moviendo cada banco central. Nosotros acá rankeamos desde nuestra perspectiva cómo están posicionados y vemos un banco de Japón con un balance cada vez más expansivo y probablemente mantenga esta política expansiva en la parte monetaria. Después hemos rankeado segundo el Banco Central Europeo, por más que en la gráfica se ve con una tendencia a la baja, las señales que acaba de dar el Banco Central Europeo es que debería retomar un poco el tema de expansión del balance y creemos por lo tanto que la inyección de liquidez del Banco Central Europeo va a ser importante hacia adelante. Más bien, la Reserva Federal de Estados Unidos, si bien la curva se muestra bastante empinada, se empieza a desempinar conforme se empieza a ejecutar lo que se llama el tapering, que no es otra cosa que el gobierno empezando a reducir su ritmo de compras de bonos del Tesoro americano. Entonces, lo que queríamos ver es que Estados Unidos, poco a poco, la curva se empieza a parecer a la curva del Reino Unido, que hace ya más de un año decidió no comprar más bonos del Tesoro y estabilizar su balance. Por eso es que el Banco de Inglaterra lo ponemos como último en la parte menos expansiva, porque podría empezar, uno, a reducir su balance, o dos, incluso a empezar a aumentar tasas de interés. Un tema que va bastante ligado al de política monetaria es el tema de inflación. Cuando uno ve la data global, ve una inflación convergiendo al 3%, quizás el primer diagnóstico es que el ritmo de inflación es sano. Sin embargo, cuando uno empieza a ver cómo se descompone esta inflación global, vamos a ver, por ejemplo, Estados Unidos, si bien todavía con una inflación moderada, con una tendencia al alza, ya superando el 2% anual, que no lo superaba desde hace un buen tiempo. No es un nivel preocupante, es un nivel de estar cautelosos de la tendencia y ver si esto significa mayores inflaciones a las esperadas hacia adelante. El caso de Europa es la otra cara de la moneda. Europa más bien está con un ritmo de inflación a la baja, por debajo del 1%, y eso es una señal de preocupación de que la zona euro podría eventualmente, si no se hace nada, caer en una espiral deflacionaria. Ahora, es por eso que, como mencionamos en la diapositiva anterior, el Banco Central Europeo ha salido a dar señales claras de que su política monetaria va a ser más expansiva precisamente para contener este riesgo potencial de deflación o estancamiento de la inflación a niveles muy bajos. Y finalmente China, que venía de nivel de inflación del 6% hace solo unos años, hoy día tiene una inflación más entre el 2,5% y 3%, y eso da espacio a que el gobierno chino pueda aplicar medidas expansivas sin necesariamente tener una preocupación latente por el lado de inflación. Cuando uno ve todo este contexto de amplia liquidez en el mercado, tasas de interés bajas, esto normalmente se traslada en un apetito de riesgo relativamente alto. Y eso se condice con lo que ha pasado en el mercado en lo que va en el año. Si uno ve los distintos índices como el Standard & Poor's, el Stocks de la eurozona, el mismo índice general de la bolsa, etcétera, etcétera, que son varios indicadores que ponemos acá, todos están positivos entre 5, 6, 7% dependiendo de la clase de activo. Entonces, la tendencia ha sido marcadamente positiva y eso es positivo para los fondos administrados. Pero también hay que ponerse a pensar en, ok, el mercado ha corrido, ¿qué cosa puede pasar hacia adelante o qué riesgo es el que uno más teme? El banco de inversión Barclays hizo esta encuesta a muchos inversionistas a nivel global y cuando se pensó en los principales riesgos, 50% de los inversionistas dijo que el principal riesgo era un shock geopolítico. Y si bien hoy día el foco está en Irak y qué cosa va a pasar con Irak y cosas por el estilo, hace unos meses era
¿Era Irán y su plan nuclear o era Corea del Norte y sus intenciones bélicas? Es decir, nunca sabemos bien por dónde va a emerger este shock geopolítico. De hecho, el tema de Rusia con Ucrania también fue un tema relativamente álgido para los mercados y lo que ha pasado en los últimos años es que ha tendido a contenerse y no ha llegado a mayores, pero nunca sabemos si por lo tanto esa es una principal fuente de riesgo que nosotros también compartimos con el mercado. Otro tema que también preocupa es que el ajuste monetario en Estados Unidos afecte el crecimiento. Eso significa que si empiezan a subir las tasas de interés muy rápido en Estados Unidos, podría tener una consecuencia, por ejemplo, sobre el mercado inmobiliario y el mercado inmobiliario sobre la economía en general. Entonces hay que monitorear un poco cómo se traslada esta subida gradual de tasas de interés que se podrían esperar en Estados Unidos con, con la economía norteamericana, ¿no? Y otro tema ya en menor orden de importancia, pero tercero en el ranking, es la recuperación débil en la eurozona, ¿no? Creciendo al 1%, con inflaciones convergiendo a niveles debajo de 1, podría terminar siendo una variable que afecte negativamente a los mercados. Hoy día no es el escenario base ni nuestro, ni creo que de los mercados, pero de todas maneras es una variable a monitorear. Si ya pasamos a Perú, realmente yo creo que ahí es importante tratar de diferenciar lo que ha pasado en el primer semestre, que está en la primera columna de colores, y la segunda columna de colores es lo que esperamos para el segundo semestre y entrando al 2015. En el caso de consumo, el consumo ha estado un poco más flojo de lo que vimos el año pasado, pero igual el territorio expansivo, creciendo entre 4 y 5%, la verdad que lo vemos relativamente sostenido, con unas expectativas del consumidor en terreno optimista y también en un crédito que crece sanamente por encima del 10%. Ahora, si pensamos en el tema de inversión específica, vemos un primer semestre bastante flojo, con expansiones muy bajas en términos de inversión. Pero sí esperamos que se reactive, si no es tarde en el segundo semestre de este año, probablemente es el 2015, ¿no? Hay proyectos de infraestructura de gran envergadura que vamos a comentar en un momento, que también impulsarían la inversión hacia adelante, y también el paquete de medidas que ha lanzado el Ministerio de Economía y Finanzas para la promoción y dinamización de la inversión, también podría, si no en el segundo semestre, hacia el 2015, acelerar un poco el tema de inversión. Por eso vemos un contraste muy marcado entre lo que ha pasado el primer semestre y lo que debería pasar en lo que resta del año, el 2015. El tema del gobierno, creemos que va a continuar el impulso fiscal. Hemos visto tasas, ya sea de inversión o gasto público, entre el 8 y el 10% en los primeros meses de este año, y esperaríamos que el gobierno siga teniendo una tendencia expansiva en el gasto. Y finalmente, el sector externo, si bien el primer semestre también ha sido relativamente flojo, esperamos que la entrada de producción de ciertas mineras grandes o simplemente que los términos de intercambio sigan mejorando, también deberíamos tener un segundo semestre y un 2015 positivo. ¿Cuál es el mensaje de esta diapositiva? Hemos visto una data de desaceleración, probablemente abril tocando un 2% de crecimiento, que fue bastante bajo para las expectativas o para la historia reciente de Perú, pero sí vemos un escenario bastante más alentador y constructivo hacia adelante. Si las tasas de crecimiento van a ser 6 o 5%, es un tema de detalles al final. La economía deberíamos esperar que crezca sanamente, ¿no? Y un tema bien importante en Perú es que hay espacio para hacer política fiscal y monetaria. Si vemos en el caso del gráfico de la izquierda, lo que podemos apreciar es que el balance fiscal del gobierno peruano es positivo, es decir, están gastando menos de lo que les ingresa, y eso da espacio que puedan gastar un poco más. Y también el punto de partida en el cual, reflejado por esta línea, en el cual el endeudamiento del país está convergiendo hacia el 15% del PBI, hace también pensar que hay espacio para potencialmente, incluso si fuera necesario, endeudar un poco más, ¿no?
Ojo, estos datos de deuda no son brutos. Si se le resta la caja que tiene el gobierno, las entidades públicas o el gobierno central y cosas por el estilo, el endeudamiento es cercano al 0% del PBI. En el caso de política monetaria, lo que vemos es el Banco Central reduciendo gradualmente el encaje en moneda nacional para incentivar el crédito en soles, pero todavía queda potencialmente un camino por recorrer en términos de tasa de referencia. Como vemos en el gráfico, la línea azul oscura, en la crisis el Banco Central bajó la tasa hasta 1.25%, y lo que esperamos ahora, que está en 4%, es que conforme la inflación converja dentro del rango meta, podamos ver también tasas de interés menores que sean estimulativas para la economía. Entonces, si tuviera que resumir esta diapositiva, hay espacio para impulso fiscal, hay espacio para impulso monetario si fuera necesario. Es probable que no se necesiten estos en gran cuantía, pero de todas maneras es bueno tener eso como contingencia, ¿no? Entonces, ya cerrando el entorno global y al final de la presentación voy a enmarcar las principales conclusiones, así que me paso directamente al mercado de acciones y quería comentarles algunos temas. Primero es que vemos un mayor valor en las economías emergentes. Si vemos la gráfica a la izquierda, podemos ver los ratios de valorización de los mercados desarrollados han subido sustancialmente, y más bien los ratios de valorización de los emergentes, denotados por la línea azul, o han bajado o se han estabilizado en los últimos meses. Esto ha hecho que se abre una brecha significativa entre mercados desarrollados y emergentes que realmente solamente tiene paralelo en la crisis del 2009. Por eso enmarcamos ese tamaño de brecha en el 2009, cuando era el punto más álgido de la crisis, y ahora empezamos a ver una brecha de similar magnitud que no creemos que se debería justificar tanto. Al final, querramos o no, los mercados emergentes deberían crecer a un ritmo más acelerado que los mercados desarrollados como economías, y eso debería trasladarse potencialmente a cerrar esta brecha de valorización. Un tema que nos llama bastante la atención en el gráfico de la izquierda abajo es que si bien los analistas siguen revisando al alza sus expectativas sobre el índice de la bolsa norteamericana, por tomar un ejemplo, no revisan al alza los estimados de los resultados de las empresas. Entonces, esta brecha no se justifica realmente y tenemos que tener un poco de cautela en términos de hasta qué punto se puede abrir esta brecha sin que nos pase la factura. De hecho, estas curvas deberían ir de la mano. Uno no debería esperar que el índice mejore significativamente, sino espera que los resultados de las empresas también mejoren significativamente. ¿Qué puede explicar la brecha? Que el mercado es consciente de que hay un montón de liquidez, que la liquidez va a buscar retornos por más que cada vez sean un poco más bajos, y que por lo tanto van a presionar los precios al alza sin importar que las empresas les vaya mejor o mucho mejor. Otro tema que también quería destacar en el paralelo entre emergentes y desarrollados es que las empresas de países emergentes además tienen menor endeudamiento, que es lo que se resalta en el gráfico a la derecha. Entonces, si hay mayor crecimiento en países emergentes, no tiene tanto sentido que trancen a un descuento. Eso es lo que se resalta en la primera gráfica que mostré. Si además las empresas están más saludables en términos de endeudamiento, tampoco se justificaría un descuento. Y lo otro es que vemos con cierta cautela la disparidad entre las expectativas sobre el índice y las expectativas sobre las empresas que componen el índice. Otro tema que queremos destacar son los beneficios de la diversificación. El año pasado, o entre el año pasado y lo que va de este año, los índices globales denotados por el MSCI World, o esta línea azul que se refleja, ha subido prácticamente 30%, ¿no? Mientras que la bolsa peruana ha estado en territorio negativo y cayendo casi 30%. Si nosotros no hubiéramos tenido más límite para invertir en la parte internacional, probablemente los retornos del fondo 3, por ejemplo, se hubieran pegado a la línea roja. Y lo que ha pasado, sí, no son resultados sumamente auspiciosos, pero definitivamente se ha mitigado el riesgo de caída, teniendo la posibilidad de invertir internacionalmente, y eso se refleja
en la línea naranja que está prácticamente en el medio. Un tema que es importante destacar es la composición sectorial del índice peruano. Minería e industrial, lo que nosotros llamamos industrial, al menos son grandes componentes y representan más del 60%. Y son precisamente, si uno ve el gráfico de la izquierda abajo, son precisamente los dos que más han caído. Minería, por incertidumbre en China, por caída de commodities, etcétera, etcétera. Sí se justificaba probablemente que sufran cierto retroceso. Sin embargo, la magnitud probablemente ha sido injustificada desde nuestra perspectiva. Lo mismo creemos sobre el tema de industriales, si bien cierta desaceleración ameritaba algún tipo de tendencia negativa, la magnitud nos parece bastante sustancial y vemos al menos estos dos sectores en terreno bastante atractivo. Y quizás elaborando un poquito en por qué los vemos atractivos. Primero, porque si uno ve el sector minero local versus el internacional, y ojo, estamos hablando del mismo sector, si minería tiene una nube negra de pesimismo, lo debía tener tanto la parte internacional como la parte local. Y lo que empezamos a ver es una disparidad muy grande entre el comportamiento de las mineras locales e internacionales. La brecha se ha ido a territorio negativo, eso significa que nuestras mineras están transando un descuento y estarían subvaluadas con respecto a las mineras globales. Ahora, también hay que considerar otro factor, que más allá de que están trazando un descuento, nuestra impresión es que son empresas más eficientes, que es lo que vemos en los márgenes operativos de la gráfica de la derecha, sobre todo, por ejemplo, una empresa como Minsur, con márgenes operativos del 50% para arriba, con respecto a las mineras globales que tienen márgenes un poco más acotados. Primer punto. Segundo punto, también vemos en varias de estas empresas un perfil de crecimiento mayor al que vemos en las mineras globales. Entonces, si tenemos más eficiencia y tenemos mejor crecimiento, es probable que deberían estar transando a una prima y no a un descuento de sus pares globales. Y el otro tema también relevante es que hay metales y metales. Hay metales que sus perspectivas no son tan buenas, pero hay metales que, como el estaño y el zinc, que vemos en el gráfico de la izquierda abajo, que su tendencia de inventarios es a la baja. Eso significa que se está consumiendo más de lo que se produce. Y eso augura bien para el precio de ambos commodities. Y vemos empresas de este tipo, como las que están mencionadas en la gráfica de acá arriba, que producen esos metales y aún así están sufriendo los avatares del mercado, ¿no? Entonces, el argumento aquí en términos del sector minero creo que son bastante contundentes. No es un tema de optimismo con respecto a China o optimismo con respecto al comportamiento de commodities. Es un tema de que la subvaluación que tienen las empresas hoy día es sumamente alto y creemos que hay mucho espacio para una convergencia, al menos con los pares internacionales. Ahora, por el lado de las industriales, y cuando hablamos industriales a veces hablamos de las cementeras, construcción, empresas de maquinaria. Lo que nosotros vemos es un futuro bastante auspicioso de alguna manera, ¿no? Si uno ve las licitaciones que se han dado en el 2014, solamente las del 2014 hasta ahorita en el primer semestre superan todo lo que hizo en el todo lo que se hizo en el 2013 más 2012. Es decir, en 6 meses se ha hecho más de lo que se ha hecho en 2 años. Si consideramos la agenda de proinversión de cara a fin de año, estamos hablando potencialmente de más de 4.000 millones de dólares más. Es decir, en el año podríamos estar adjudicando proyectos que asocian inversiones por encima de los 10.000 millones de dólares. Entonces, pensar que este es un sector que debería estar castigado cuando vemos obras de gran envergadura, y lo vamos a comentar probablemente más adelante en la presentación, no nos hace tanto sentido y por eso también mantenemos cierto grado de optimismo sobre este tipo de empresas. Y ojo, no somos los únicos. Cuando uno empieza a ver ciertas notas que salen publicadas, vemos Barron's, una publicación especializada en el tema de inversiones, dice, olvídense de Brasil, prueben Perú. También el banco JP Morgan hablaba de la bolsa limeña subiría 15%, hasta ahora ha subido solo 6%. El banco Morgan Stanley habla de crecimientos de 11% en su escenario base, que es este que resalto aquí con el cursor.
Y cuando vemos también un banco o un custodio como Brown Brothers Harriman, que tiene su propio research, rankea a Perú como de los mercados más destacados en términos de mercados emergentes. Entonces, no somos los únicos que tenemos una visión optimista sobre el mercado local, y estamos bastante alineados con estas visiones optimistas. No necesariamente todo debería caminar súper bien, somos conscientes de que ha habido cierta desaceleración, pero también somos conscientes de que cuando el mercado se vuelve negativo es momento de tomar ciertas oportunidades, ¿no? Ahora pasamos al mercado de bonos, probablemente uno de los más complejos de explicar en este entorno. Y en este gráfico, un poco lo que tratamos de mostrar es la historia reciente desde la crisis, básicamente, o un poco antes de la crisis. Hemos visto, la línea azul, por cierto, es la tasa de interés del Tesoro americano a 10 años, la verde es la tasa del Tesoro a 5 años, y la línea medio morada que va subiendo constantemente es toda la inyección de liquidez que han hecho los bancos centrales en el mundo. Entonces, lo que hemos visto es claramente una agenda de bancos centrales inyectando liquidez, llegando a 11 trillones de dólares, un número sin precedentes en la historia del mundo. Y un poco la secuencia que hemos tenido es lo que se llamó QE1 o la relajación cuantitativa número 1, después hubo la 2, después hubo el twist, que fue cambiar de comprar bonos cortos a largos, el QE3, y la verdad es que eso llevó en un momento en el 2012 a las tasas de interés más bajas que hemos visto en la historia, ¿no? Eso éramos conscientes que en algún momento tenía que cambiar. En mayo del 2013 salió Ben Bernanke a hablar del tapering. El tapering no es otra cosa que empezar a dar señales de que gradualmente iban a ser menos estimulativos en su política monetaria, y eso llevó a que las tasas de interés suban abruptamente en mayo, y el año pasado haya sido un entorno relativamente complejo para estar invertido en lo que se llama renta fija. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. Lo que hemos visto en realidad a partir de eso es que las tasas de interés han estado en un rango de 2,5-3%, y en el tramo de 10 años, y no creemos tampoco que las tasas de interés deberían volver a niveles pre-crisis. Creemos que el crecimiento potencial de Estados Unidos se ha reducido, y con ello las tasas de interés no deberían poder volver a niveles de 5%, por ejemplo, como se vio en el 2007. Contando un poquito este contexto, vamos a ver un poquito qué ha pasado con los resultados de la renta fija global en los últimos años. Como mencioné, en el 2012 las tasas de interés llegaron a un mínimo histórico, y con eso la renta fija fue el activo que mejor se desempeñó. Si nosotros empezamos a ver cualquier categoría en este gráfico de la izquierda arriba, vamos a ver que básicamente toda la renta fija, salvo los bonos tesoro de 10 años, tuvieron rendimientos de 2 dígitos. Pasamos al 2013, mayo de 2013 se hace este anuncio de potencial cambio de política monetaria, y básicamente toda la renta fija cayó en territorio negativo. Lo único que se salvó fue el grado especulativo en Estados Unidos, también conocido como bonos basura, ¿no? Pero en general ha sido un entorno bastante complejo. Nosotros cuando en junio, julio se nos preguntó sobre esto, pensábamos que gran parte del entorno negativo ya se había interiorizado. Esperábamos un año bastante más normalizado hacia el 2014, y es un poco lo que hemos tenido. Lo que vemos en lo que va el año es rentabilidades en la parte de renta fija entre el 4-5%, dependiendo en qué categoría hubiéramos estado. Entonces, ya vemos un entorno bastante más estable. Probablemente el 2014 también se limpió un poco la exacerbación de los mercados en algunos mercados, y hacia adelante esperamos básicamente rentabilidades más estables del orden del 5 o 6% anual, que es lo que tienen las tasas de interés, los bonos en los cuales invertimos. Hay que tener un poco de cautela en términos de lo que se llaman primas de riesgo. El riesgo país, por ejemplo,
está en 82 puntos básicos, menos de 1%. Son niveles bastante bajos. Los países desarrollados que están en problemas, como España, como Italia, han tendido a converger hacia niveles bastante bajos. Y hoy día, en realidad, el apetito por riesgo es tan alto que no me sorprendería incluso que podrían bajar un poco más, pero hay que estar bastante alerta de este riesgo, porque ya cuando estás debajo de 1%, no hay mucho que ganar si baja de 1 a 0, pero sí hay mucho que perder si sube de 1 a números como hemos visto en el pasado, ¿no? Entonces, es una variable que la medimos con cautela. Me parece que Chile es el que está en 65 puntos básicos, es el más bajo de la región. Y como mencionaba, incluso Brasil está en 137 a pesar de ciertos desafíos que tienen en la economía. Y esto muestra un poco lo arbitrario que ha sido el mercado en este contexto de lo que se llamó tapering o este anuncio de la Reserva Federal. En el 2012, toda la curva de bonos soberanos estaba por debajo del 5%. Es decir, si uno compraba un bono que vencía en 2042, iba a rendir 5% al año. Eso es lo que refleja la línea roja. Después del anuncio, que fue en mayo, y el comportamiento que vino en los meses sucesivos, vimos la curva irse acá a este nivel, que se refleja como el cierre del 2013, y es el paso número 1 en las flechas. Y vimos que ya empezaba a ponerse niveles poco irracionales, ¿no? Que la tasa de interés en Perú a largo plazo esté en 7%, cuando la de corto está en 4%, y la propensión del Banco Central podría ser a bajar las tasas de interés, que suban abruptamente las tasas a largo plazo no hacía mucho sentido. En febrero, además, se empezó a dar una incertidumbre sobre mercados emergentes muy fuerte y llevó ya a niveles, si uno era una anomalía, esto eran ya niveles que colindaban con lo absurdo, ¿no? Y lo mencionamos en una presentación que hicimos en marzo, cuando las tasas de interés estaban en niveles parecidas. No nos cuadraba en lo absoluto que las tasas de interés estuvieran en ese punto, tanto así que fuimos compradores de bonos soberanos en ese momento. Y lo que hemos visto desde ese punto es que en la fecha más reciente ya las tasas de interés están en 6,5, 7% en el largo plazo, viniendo de 4% en el corto plazo. Entonces, como vemos, los mercados tienen exabruptos, lo llevan las tasas de interés a veces a territorio que no es consecuente con los fundamentales, y por eso genera bastantes oportunidades, y nuestro rol es aprovecharlos, ser cautelosos cuando tenemos una línea como la roja y ser un poco ambiciosos cuando la línea está como la línea punteada, ¿no? Y eso ha sido un poco por donde nos hemos movido en prima en la gestión de la renta fija soberana local. Un tema que quería mencionar es el tema también de tipo de cambio. Acá en este gráfico a la izquierda lo que vemos es, nuevamente, en mayo se marcó un punto de quiebre, el tipo de cambio subió abruptamente en cuestión de semanas a casi 2,8. Y lo que vemos es que después se ha normalizado y se ha quedado en un rango de 2,78, 2,82, pero muy cercano al 2,80, ¿no? Solo un tema, y simplemente recogí algunas notas de prensa que tuvimos en esos momentos. Alguien salió a hablar de tipos de cambio de 3, salimos a aclarar que no era nuestro escenario base, esto fue en noviembre. Y también en marzo de este año también hablábamos de que el tipo de cambio lo veíamos entre 2,80 a 2,85. Sí, efectivamente bajó un poco por debajo en un momento, también acompañando el periodo de impuestos, pero creo que la visión se mantiene bastante en línea de que el tipo de cambio debería moverse en ese rango, ¿no? Un tema que hay que ver con respecto a la inflación, y va a ser determinante para que el Banco Central decida o no bajar tasas de interés, es que volvamos a converger dentro del rango meta. El último dato de ayer va en línea con lo que nosotros esperábamos, que la inflación se empiece a desacelerar. Ayer salió 0,16% de inflación de junio, y eso nos lleva a que gradualmente podamos ir convergiendo. Si el Banco Central
en su programa de mayo a junio ha cambiado un poquito sus textos. En mayo hablaba de un efecto rezagado, de choques de oferta, ahora habla de un efecto persistente. Y también hablaba en mayo de una actividad económica dinámica, aunque a una tasa menor de la esperada, y ahora habla sobre tasas de crecimiento del PIB menores a su potencial, un menor dinamismo en la inversión y exportaciones. Está, creo que un poco más preocupado sobre la situación económica y ve un poco más persistente algunos rasgos de inflación, pero no creo que sea ningún motivo de preocupación mayor. Nuevamente, sí creemos que la inflación debería converger al rango meta y eventualmente converger al 2%, que es lo que espera el Banco Central, y con ello habría espacio para que la política monetaria sea más expansiva. Entonces, con ello, si la política monetaria es más expansiva, probablemente tasas de interés podrían seguir mostrando una tendencia a la baja. Eso es positivo para los bonos soberanos y podría ser algo negativo para el tipo de cambio, pero no creemos que muy significativamente, y siempre el Banco Central puede atenuar cualquier tendencia depreciatoria del sol. Quería pasar rápido sobre temas de inversiones alternativas. Es probablemente uno de los temas que va a estar sonando mucho en términos de las AFPs. Se nos está ampliando los límites y quiero introducirlos un poco en qué significa este tema de inversiones alternativas. Primero, Private Equity es una de las grandes componentes, es lo que se llama inversiones en empresas de capital privado. No son empresas listadas en bolsa, podemos estar comprando empresas de distinto tipo que no estén listadas y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Real estate es los fondos inmobiliarios que podemos participar en temas de vivienda, en temas de oficinas, almacenes, etcétera, etcétera. Commodities, infraestructura, también un tema importante. Y hedge funds es un tema que probablemente está más atrasado en la cola, pero es un mundo bastante desarrollado y bastante atractivo en ciertas coyunturas del mercado y también deberíamos verlo, ¿no? ¿Qué significa por lo general los activos alternativos o las inversiones alternativas? Significa que nosotros como inversionistas ponemos la plata, hay un general partner o un gestor que pone los conocimientos, la experiencia, los procesos, etcétera, etcétera. A veces también va acompañando con algo de plata también para estar alineado con los intereses de los inversionistas. Y después ese dinero se va a comprar empresas o proyectos y entran a las empresas a mejorar el gobierno corporativo, a hacerle mejoras operativas, a veces a cambiarles la estrategia, y eso redunda en unas empresas más valiosas al final de 3 a 5 años. Si después de 5 años tenemos las utilidades que esperamos, a nosotros nos toca un mínimo de 8% de rentabilidad y después cualquier exceso sobre 8% de rentabilidad anual lo compartimos 80-20 con el gestor. Entonces el gestor también está bastante alineado a tener rentabilidades altas. ¿Por qué se usan los portafolios alternativos? Porque uno ve, por ejemplo, en capital privado, en los últimos años en Estados Unidos, una tendencia muy positiva en términos de capital privado, llegando a desde el 2000 hasta ahora a triplicar el dinero, mientras que los mercados públicos, medidos por el Russell 3000 o un índice más de la bolsa de valores, no ha tenido retornos de más de 25-30%. El otro tema es que hay que también saber ser selectivos. El cuartil más alto o los mejores fondos en capital privado pueden darte rentabilidades por encima del 20% anual. La mediana puede estar por debajo del 15, que está en la línea roja, y los que están en el cuartil más abajo probablemente no tengan rentabilidades tan atractivas. Finalmente, es un diversificador bien importante de los portafolios. Vemos que lo que nosotros llamamos un desplazamiento en la curva de indiferencia, que lo que significa es que para el mismo nivel de riesgo podríamos aspirar a rentabilidades más altas, o lo mismo, es decir, que para la misma rentabilidad podemos tratar de obtenerla con un riesgo más bajo. En resumen, la rentabilidad ajustada por riesgo, incorporando fondos alternativos a los portafolios de las FPs, deberíamos mejorar bastante el perfil riesgo-retorno. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Nuestro punto de partida es esta gráfica de aquí. Podemos ver
los jugadores globales, que son las 4 primeras barras, con el endowment de Harvard y Yale siendo algunos representativos, también el tercero siendo CalPERS, un fondo de pensiones bien importante, los principales fondos globales, y nosotros somos la quinta barra, es decir, estamos con una brecha muy significativa en lo que es capital privado, que acá lo ponemos como PE o Private Equity, y también tenemos una brecha muy significativa en lo que corresponde a real estate o inmobiliario, ¿no? Entonces, creemos que hay una clara brecha por cerrar en el tiempo, y ahí lo que estamos viendo es que necesitamos el espacio para hacerlo. La SBS coincide también un poco con esta necesidad, y por eso es que están cambiando un poco las reglas del juego. Hoy día nosotros tenemos 4 casilleros básicamente en los cuales podemos invertir la plata, que es caja, renta fija, renta variable y derivados. Se está creando un casillero adicional que es el de alternativos, se le está dando un límite relativamente amplio, y las dimensiones alternativas que tenemos actualmente, que hoy día ocupan el espacio de renta fija, renta variable, estarían yendo a su propio casillero nuevamente con bastante holgura con respecto a donde estamos hoy día. Entonces, la regulación se está moviendo en la dirección correcta. Creemos que hay una brecha por cerrar importante, que va a ser probablemente en el tiempo. Esto nos va a dar buenos frutos de largo plazo y nuevamente una rentabilidad ajustada por riesgo, creemos, bastante atractiva. ¿Qué tipo de inversiones se dan? Lo que hemos visto, al menos en los fondos que tenemos. Un fondo que tenemos acá de comprar la empresa Liderman en términos de seguridad. Tenemos otro fondo que tiene participa con el accionariado mayoritario de Maestro. Tenemos otro también en Termochilca, Frecuencia Latina. Hemos tenido la parte inmobiliaria del Bembos. Tenemos este edificio al costado del Hilton de oficinas, que es un edificio para la renta. Y también renta no solo oficinas, sino de los restaurantes que están abajo. Tenemos Rutas de Lima, también participación en el accionariado de Rutas de Lima, que busca mejorar un poco la conectividad entre Ancón y Pucusana, y también extender la Ramiro Prialea hasta el puente de Los Ángeles. Entonces, tenemos una serie de inversiones de este tipo que no necesariamente están listadas en bolsa, pero que presentan rentabilidades bastante atractivas. Algunos temas finales, ya para cerrar. En el tema del escenario macro, les quería comentar nada más que las perspectivas de recuperación gradual en países desarrollados son claras. La mayor incertidumbre está en Japón, básicamente todavía está experimentando con política monetaria y le falta hacer ciertas reformas. Hay cierta desaceleración en países emergentes, nada que nos preocupe, y sobre todo, probablemente la variable crítica para nosotros es que China debería crecer más del 7% este año, y eso le da cierta estabilidad a nuestras inversiones. Perú se desacelera, pero perspectivas son más favorables para la segunda mitad del año y 2015. Y el principal riesgo para las inversiones en este entorno macro, tanto local como global, es el tema del riesgo geopolítico, como lo mencionamos también en su momento. En el mercado de acciones y renta variable, creemos que la Bolsa de Valores de Lima está atractiva. El desfase en acciones mineras es demasiado significativo. Creemos que debería haber una subida al menos de 25-30% para poder hacer convergencia con sus pares internacionales, y creemos que en general el mercado interioriza una desaceleración más aguda que la que cualquier analista, hasta el más pesimista de ellos, puede estar prediciendo. Los mercados emergentes los vemos más atractivos que los desarrollados. Mencionamos algunos de los argumentos por qué. En el mercado de bonos o renta fija, creemos que el principal shock se dio en el 2013. Las condiciones se han normalizado bastante y por eso somos más neutrales con respecto a lo que pueda pasar. Sin embargo, sí creemos que la tendencia estructural es que las tasas de interés globales empiecen a subir. En el caso de Perú, no nos queda claro que necesariamente Perú debería acompañar esa tendencia en un momento en el cual el Banco Central podría tener una política monetaria expansiva. Y nuevamente vemos las tasas de interés en Estados Unidos subiendo, pero difícilmente a niveles pre-2008. Las inversiones alternativas, lo acabo de mencionar, los cambios regulatorios son favorables, las inversiones mejoran el perfil riesgo-retorno de los fondos, pero nuevamente con un horizonte de largo plazo.
Estos fondos tienen una maduración normalmente entre 7 y 10 años. Y tenemos una brecha muy importante que cerrar con respecto a pares globales. Un tema que no quería dejar mencionar es temas de infraestructura. A veces nos olvidamos que las AFPs participamos en toda o buena parte de la infraestructura productiva del país. Perú tiene uno de los costos de energía más bajos de la región y las AFPs están invertidos en camisea, en el transporte del gas y en la generación eléctrica, es decir, en toda la cadena que ha ayudado a que tengamos ese tipo de costo de energía bajo, ¿no? Tenemos la carretera interoceánica, una inversión bien importante también de las AFPs. El vía Parque Rímac también, que era un proyecto hace solo unos años, hoy día está construyéndose a toda máquina. Trasvase Olmos, por ejemplo, también en el norte del país, generando un túnel de 20 kilómetros de largo para traer agua de regadío desde la sierra hacia la costa, también construyendo una represa. Huascacocha, Puerto de Paita, Tahuada, son cosas que también hemos venido financiando en los últimos tiempos. Lo que creemos que se viene es la línea 2 del Metro de Lima, una inversión de casi 6.000 millones de dólares va a requerir financiamiento de las FPs, financiamiento a largo plazo. La línea 2 es la línea amarilla, que se refleja en este gráfico. La línea 1 es lo que conocemos como el tren eléctrico, pero también vienen líneas sucesivas a ser subastadas. Entonces, creemos que hay un espacio no solamente positivo para el país en términos de inversión, sino positivo para las CFPs en términos de oportunidades de inversión. También hemos visto Puerto de Pisco, Aeropuerto de Chincheros, también licitados recientemente, el Gasoducto del Sur, también licitado hace unos días, Rutas de Lima, que lo pusimos como próximamente, pero en realidad ya el viernes participamos de la emisión de bonos. Prima FP ha comprado 135 millones de dólares solamente en la emisión de Rutas de Lima, con rentabilidades por encima del 8% en soles. Creemos que es una inversión sumamente atractiva para los afiliados, con horizontes de inversión además de 20, 25 años, dependiendo el tipo de estructura. Entonces, con eso concluí algunas conclusiones. Quería mencionarles simplemente, para ya completamente terminar, es los perfiles de los fondos. Si uno piensa en las composiciones de los fondos entre local y exterior, por ejemplo, el fondo 1 va a tener mucho menos inversión en el exterior, el fondo 3 va a tener bastante más. ¿Por qué será eso? Porque en realidad donde tenemos más déficit de oportunidades en el mercado doméstico es en renta variable. Y el fondo 3 necesita más renta variable, entonces tenemos que ir a usar el límite del exterior más en ese fondo. Hoy día un fondo 3 ya tiene 50% de las inversiones en el exterior, ¿no? A pesar de que el límite transversal es 40%. Entonces, y para terminar esta idea, también un tema relevante es que el fondo 1 tiende a tener poca volatilidad, tiene pocas acciones que son las de mayor volatilidad, versus un fondo 3 que tiene más volatilidad. ¿Por qué? Porque tiene más acciones. Entonces, conforme uno se mueve en este espectro, y lo que trato de reflejar en el eje de abajo, es que conforme uno se desplaza del fondo 1 al fondo 3, va a tener más volatilidad, más variabilidad en sus fondos, pero debería tener más rentabilidad en el largo plazo, y también es probable que tenga más inversiones en el exterior por el motivo que comenté. Ahora, ¿cómo se refleja eso en los retornos históricos? Desde que existen los multifondos, se ve precisamente eso. Si uno ve la gráfica a continuación, puede ver que el fondo 3 es el que más rentabilidad ha tenido, pero en el camino es la que más volatilidad ha tenido. El fondo 2 igual ha estado en un punto medio en términos de rentabilidad, pero una volatilidad media. Y el fondo 1 en realidad ha sido bastante estable y en realidad ha sufrido cierta volatilidad en un momento más álgido de la crisis, que era natural, entre el cierre del 2008 y principio del 2009. Y también era natural que teniendo tanta renta fija o tantos bonos, con el anuncio de Ben Bernanke en mayo del año pasado, sufriera cierta corrección también. Pero vemos rentabilidades bastante sanas, acumulando desde el principio de los multifondos, casi 200% del fondo 3, rentabilidades por encima del 13% anual, un fondo 2 por encima del 9% anual y un fondo 1 por encima del 7% anual. Entonces, simplemente quería dejar constancia de que efectivamente en el largo plazo se ven las volatilidades mayores, se ven las rentabilidades esperadas
mayores también, y tenemos que ser un poco cautelosos en juzgar a veces ciertos fondos por el performance de 1 año o 2 años, porque ahí se pierde un poco la óptica. Y el otro punto final que quería hacer era, a veces se me pregunta, ¿qué fondo me conviene ahorita? ¿No? Si me conviene pasarme del 3 al 1, del 1 al 3 o al 2. La realidad es que cada uno debe estar en el fondo que le corresponde a su perfil. Nosotros vemos que la gente que hace lo que llamamos trading de fondos termina perdiendo muchos más casos que ganando. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en la crisis es que mucha gente del fondo 3 se pasó al fondo 1 en el peor momento de la crisis y tuvo la recuperación en la línea azul y no la línea verde. Y eso significó que nunca pudieron recuperar lo que dejaron sobre la mesa. Entonces, simplemente con esa conclusión quería dejarlos y estoy abierto ya a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Se me pregunta, ¿el fondo 3 se recupera? ¿Cuánto crecerá hasta el 2015? Nuestra sensación nuevamente es que, primero, lo que va del año los fondos están entre 3 y 5% positivo en solo 6 meses. Nuestra impresión es que el fondo 3 debería ser el que más rinda. No se ha dado en los últimos 2 años, pero creemos que este año se está encaminando para eso. Un poco de lo que va a apoyar eso es la recuperación, creemos, de la bolsa local, alguna recuperación de los mercados emergentes también. Y creemos que los mercados desarrollados probablemente tengan rentabilidades bajas. No malas, simplemente no negativas, sino bajas. Y con eso deberíamos aspirar a un fondo 3 con rentabilidades bordeando los 2 dígitos tanto este año como el próximo año. Se mencionó si el tipo de cambio será variante para estos meses con tendencia al alza. Nuestra impresión es que todavía no, probablemente se mantenga relativamente anclado cercano al 2.80. Lo único que podría probablemente hacer que esta perspectiva cambie es que las tasas de interés en Estados Unidos suban a un ritmo más acelerado que lo que esperamos y o que las tasas de interés en Perú bajen a un ritmo más acelerado de lo que podemos esperar. Eso haría más atractivo el dólar se fortalecería contra todas las monedas y el sol sería una de las víctimas de esta tendencia global del dólar. Sin embargo, creemos que lo que pasó el año pasado fue bien único, fue un shock bien específico y no creemos que una magnitud con una devaluación del 9-10% que se dio el año pasado sea tan repetible. El año pasado, entre las AFP, los bancos, las empresas y las personas, hubo una demanda de cerca, nuestro cálculo bordea los 10.000 millones de dólares, que definitivamente pues era difícil para un mercado local absorber y eso generó mucha presión hacia la apreciación del dólar y depreciación del sol. Nosotros ya no vemos que las AFPs, los bancos y otros jugadores de mercado puedan generar demandas ni remotamente similares y vemos un banco central con unas reservas pues de 50-60 mil millones de dólares que les da espacios suficientes para contener cualquier presión. Alguien preguntaba por qué no se han revertido pérdidas de los fondos 3 producto de la caída bruta de la bolsa de hace 4 años. No me queda claro exactamente a qué se refieren. Si estamos hablando probablemente, he regresado a la gráfica de rentabilidad, efectivamente creemos que uno de los grandes verdugos de la rentabilidad de los fondos ha sido precisamente la incertidumbre y o pesimismo sobre China, sobre los commodities. El año pasado recordemos que la bolsa peruana fue la de peor rentabilidad en el mundo, con casi 30% de caída en términos de dólares, y eso ha sido difícil de sopesar solamente con la parte internacional, ¿no? Entonces, nuestra sensación es que nuevamente Perú probablemente corrigió mucho más de lo que debió corregir y por eso somos optimistas sobre lo que se pueda venir en ese tramo del fondo que puede representar algo
cercano al 30%, por ejemplo, de un fondo 3, ¿no? Se invirtió en Olmos y tren eléctrico. En Olmos sí, tanto en H2 Olmos, que fue para el proyecto de irrigación, como en el proyecto de trasvase Olmos. En el tren eléctrico no se invirtió porque simplemente no buscaron al mercado para la inversión. O sea, encontrar una manera de financiarse a través de bancos o a través del propio capital propio. Entonces, no hay mucho que comentar sobre eso, ¿no? Se evaluó el impacto del efecto del niño en la economía peruana. Sí, lo venimos conversando, no somos especialistas en el tema, nos hemos apoyado en gente que lo viene siguiendo el fenómeno hace un montón de tiempo y hace análisis económicos sobre el tema, apoyo entre ellos. Probablemente el impacto puede ser de un punto del PBI si se confirma que es un niño severo, no es el escenario base, y por ello nos sentimos relativamente tranquilos. Además, el otro motivo por el cual nos sentimos tranquilos es que no tenemos muchas inversiones en los sectores directamente afectados por el fenómeno del niño. Alguien pregunta si las inversiones en private equity e infraestructura, ¿en qué fondos se realizarán? Private equity hay que considerar que son locales e internacionales. En los locales tenemos varios, entre ellos tenemos Enfoca, Suma, tenemos Compass, Paro, etcétera, etcétera. Son inversionistas dedicados. También Carlyle, que hizo un partnership con Credit Corp, también tiene un fondo doméstico relativamente grande. Entonces, hay bastantes alternativas ahí, pero creemos que probablemente donde más crezcamos también puede ser la parte internacional, ¿no? Es un mercado más profundos, más desarrollados y donde permite probablemente que pongamos más dinero a trabajar. Todavía la parte local puede ser un poco pequeña, y si ponemos mucho dinero a trabajar es probable que tengamos a varios fondos compitiendo por las mismas transacciones y eso no es bueno para la rentabilidad. Preguntan sobre perspectiva del sector inmobiliario. Las vemos neutrales, ni positivas ni negativas. Creo que lo vinimos diciendo desde hace más de un año. Cuando el mercado estaba caliente decíamos que ya no creíamos que tenga mucho espacio a dónde caminar, y mantenemos un poco esa perspectiva. El sector inmobiliario no debería tener mayores subidas de precios. Todavía hay un stock que debería limpiarse, y con una tendencia de los precios a estar estables. En el caso del mercado de oficinas, se viene una construcción enorme de oficinas que prácticamente va a duplicar el stock de oficinas en los próximos 3 años, y eso, o oficinas prime al menos, y eso podría tener cierto impacto sobre el tema de alquileres o sobre el precio de venta de oficinas. Entonces, no somos tremendamente constructivos. Lo que buscamos nosotros hoy día es probablemente rentabilizar la plata, no ser tan ambiciosos de tener rentabilidades de 20, 15, sino tener rentabilidades un poco más moderadas, pero bastante más seguras. Es decir, probablemente desarrollar un proyecto de oficinas que tenga desde el principio los arrendatarios de primer nivel ya cerrados, y que el alquiler acordado más que cubra una rentabilidad decente para los fondos, ¿no? A ver, sigo leyendo algunas preguntas. La pregunta es: ¿en qué fondo se invierte en Private Equity? El fondo 1 tiene límite de 0, así que el fondo 1 no va a poder participar de Private Equity, porque precisamente si pensamos que la gente que está en el fondo 1 pasa de manera obligatoria a los 60 años, el promedio de edad de la gente que está en el fondo 1 es 62, tiene un horizonte hasta el retiro de aproximadamente 3 años. Los fondos tienen un horizonte, de Private Equity tienen un horizonte de 10, así que de alguna manera no vemos posible realmente
invertir en el fondo 1. Fondo 2 y fondo 3 deberían seguir aumentando y nuevamente los límites que se están definiendo son del 15% del fondo 2 y 20% del fondo 3. Todavía la regulación no ha sido confirmada, pero ya hay una prepublicación de la superintendencia que daría esos esos fondos y esas rentabilidades, ¿no? Se recuperarán los precios internacionales del oro. Siempre hemos preferido no dar un pronóstico del oro. Es un commodity bastante complejo de vaticinar, pero si tuviera que decir algo diría dos cosas. Una es que es un buen diversificador del portafolio y siempre es bueno tenerlo. Si alguien me dice tengo $10.000 y voy a meter los 10.000 en oro, le diría que no, pero si va a invertir $10.000 le diría que tenga 1.000, 1.500 en oro definitivamente. Y lo segundo es que creo que se han dado un poco las condiciones para que el oro tenga un comportamiento negativo, que es subida de tasas con inflación moderada, pero en la medida que, si vemos un rebrote de inflación en Estados Unidos, por lo menos, sí pensaría que podría el oro tener una segunda ola. Me preguntan si me conviene invertir en estaño. Estaño es uno de los metales base favoritos de míos y de mi equipo. Hay bastante restricción de oferta. Incluso ya varios países al momento de demandan que sea de fuentes certificadas, es decir, que no sea de minería ilegal, y es uno de los metales que más depende de la oferta de minería ilegal. Entonces, si los demandantes no van a demandar ese tipo de estaño ilegal, por ponerlo de una manera, creemos que las partidas son buenas y nuevamente la demanda sigue creciendo, la oferta no crece y la oferta podría restringirse a solamente los formales. Creemos que es un metal que tiene fundamentales sumamente atractivos, ¿no? Me preguntan para una persona de 30 años cuál es el fondo que más le podrían convenir. Mi impresión natural es decir que es el fondo 3, está todavía muy alejado a la fecha de retiro. Sin embargo, en todo el tema de edades y fondos, yo quiero concluir con un tema, ¿no? Una persona debe estar en el fondo que le corresponde. Que le corresponde no solamente es un tema de edad, son varios factores que se resumen en dos cosas: apetito de tomar riesgo y habilidad de tomar riesgo. La gente joven debería tener más habilidad, más capacidad de asumir riesgo. Pero sin embargo puede haber alguien que tiene capacidad por ser joven, porque puede aguantar volatilidad, porque está lejos del retiro. Sin embargo, le cuesta ver la volatilidad de su fondo y no tiene lo que yo llamo el estómago para recorrer esta volatilidad. Entonces probablemente le conviene un fondo más conservador que el que le correspondería por edad. Todo este tipo de cosas básicamente podrían hablar con sus ejecutivas o ejecutivos para que los perfilen. Hay todo un cuestionario y con ese cuestionario debería salir una recomendación de hacia dónde o en qué tipo de fondo deberían estar. Tengo bastantes más preguntas, les agradezco por el interés, por continuar generando inquietudes sobre el tema de los fondos y las rentabilidades y cosas por el estilo. Lamentablemente el tiempo se ha acabado. De todas maneras vamos a recoger todas sus preguntas y tratar de responderlas vía correo electrónico en el transcurso de los próximos días. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.